Hay lugares que guardan secretos, rincones cotidianos que se convierten en portales a lo inexplicable. Hoy, en Entre Sombras y Silencio, nos adentraremos a uno de los escenarios más comunes y al mismo tiempo más temidos en relatos paranormales, el baño. Acompáñanos a descubrir la historia de la mujer que se peina frente al espejo, una aparición que ha helado la sangre de quienes las han visto. ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Por qué se manifiesta justamente ahí? Hoy nos acompaña Bruja Cósmica para desentrañar los misterios detrás de esta figura femenina que habita entre las sombras y el silencio. La historia comienza en una casa vieja rentada por estudiantes universitarios en Guadalajara. Esta vivienda, de arquitectura antigua, tenía un solo baño y un enorme espejo con un marco de madera tallada, justo frente al lavabo. Una noche, mientras todos dormían, Carla, una de las estudiantes, se levantó para ir al baño. Eran las 3:12 de la madrugada. Al encender la luz, lo vio. Era el reflejo de una mujer pálida, de cabello largo y oscuro, que se peinaba lentamente frente al espejo, pero no estaba en el baño, solo era un reflejo. Carla gritó y la figura desapareció. Lo más extraño vino después. Cada noche a la misma hora, alguien escuchaba un leve susurro, como un peine rozando el cabello, y cada mañana encontraban hebras de cabello en el lavabo. Y nadie, absolutamente nadie, coincidía con este tipo de cabello. La figura era vista solo por mujeres, siempre al estar solas y siempre reflejada, jamás físicamente presente. Algunos dijeron que en esa casa había vivido una mujer que murió frente al espejo, víctima de un colapso emocional. Otros afirman que no importa dónde se coloque ese espejo, donde vaya, ella se manifiesta. Y hasta hoy, nadie ha podido mirar a los ojos sin perder la cordura. Bienvenida, Bruja Cósmica, gracias por acompañarnos en esta noche tan cargada de energía. ¿Qué interpretación le das a esta manifestación femenina frente al espejo, Brujita? Wow, es que son muchas cosas. sí hay este tipo de manifestaciones que dejan ciertos residuos físicos y hay un montón de historias al respecto. Y aparte es el espejo que pudiera ser lo que contiene la energía, ¿no? Atrapada. Pero definitivamente en los baños, como es donde está la energía del desecho, allí se junta muchísimo energía de bajos astrales. Es muy común también bueno, ahorita no sé si haya tantas historias, pero yo me acuerdo que antes a mí mis abuelitos y mis tías abuelas que vivían en ranchos me contaban mucho que era la casa y afuera de la casa caminabas y era el baño en la parte de afuera, entonces tenías que pasar el monte, ¿no? Y luego eran casas muy, muy grandes y ellos sí escuchaban bastantes cosas en este lugar específico porque aparte como eran de estos baños secos y antes ya ves que no existían tantas tecnologías como ahora, entonces sí se reunía bastante suciedad y eran energías muy densas, así es que sí creo que esto suceda. Y aparte yo creo que por lo regular en el baño o en los baños siempre suele haber un espejo y bien se dice que estos espejos pues suelen ser portales. Quizás sea por eso que también puede que ahí haya como más apariciones de este tipo de efectos paranormales. Sí puede ser. Y los espejos por sí mismos no son portales, sino que al igual que todos los demás objetos tienen la capacidad de absorber energía. Y cuando hay sucesos muy violentos o que es una casa donde continuamente pues sí está esta presencia de energía muy densa, como peleas, discusiones, que todo el tiempo esté muy, ¿cómo se dice? Es que lugares muy lúgubres, o sea, de por sí personas que tienen esa vibra, ¿no? Como muy pesada, sí terminan absorbiendo energía. Me imagino que esta energía que te refieres como a los conflictos, ¿no? De que todo se baja, o sea, no es una energía como alegre, de luz,
y es por eso que probablemente sea llamativo para que se abra este portal mediante el espejo, pues absorbe la energía y pues ya sirve para estas manifestaciones. Sí, sobre todo eventos muy violentos. Ya ves que ahorita es más común encontrar familias en donde se agarran literal a madrazos. Uh-huh. Y muchos, hay hombres también, bueno, también es de hombres y de mujeres, esto es general. Sí. Y uno de los refugios es el baño. Hemos visto muchas historias de que a dónde corrí a esconderme en el baño, ahí me atrincheré y llamé por teléfono. O vemos estas historias así de personas violentas, pero a dónde recurren es a este lugar. Y también donde ocurren muchos, en donde asesinos seriales o gente, o sea, después de que ocurren estos eventos y que se da un mal golpe, en donde se deshacen mucho de los cuerpos o que tratan de hacerlo es directamente en los baños. Así es que, sí, luego llegas a un lugar que no conoces, que no sabes su historia, y por lo menos aquí en México no están obligados a contarte nada al respecto. Entonces tú llegas, te dicen, no, pues que está muy bonito, ves todo renovado, pero realmente no conoces como qué fue lo que sucedió en ese lugar, y sí pasa luego este tipo de apariciones. Sí, fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso, y tienes toda la razón. Por lo regular, todos estos sucesos desagradables pues suelen aparecer ahí en el baño. ¿Será porque ahí hay como desagües y se puedan, no sé, como deshacer como de la sangre, o en caso de que haya sangre y ese tipo de cosas? Sí, pues es el primer pensamiento. Bueno, yo creo que es el primer pensamiento que tienen. Antes, como no era tan sonado ni tan común, era ahí por donde soltaban un montón de cosas. Uh-huh. Ahorita ya como que buscan otras alternativas, pero pues ya ves, hay muchas historias de personas que descubrieron porque se encontraban dedos o que no bajaba el agua en edificios de departamentos y así. Es cierto. Uh-huh. Oye, John, ¿y por qué es tan común que casi siempre se manifiesten ese tipo de energías a una sola persona? ¿De qué depende? Es raro que cuando hay como un colectivo o un grupo se les presente, casi siempre es a una sola persona, y es por eso que a veces pues te quedas como de si le creo o no le creo, ¿no? De que pues nada, a lo mejor están alucinando o que sabrá Dios que se metió. ¿Tú qué crees que haya pasado? ¿O por qué se hace esto de solamente a una persona? Hay que dividir también esto, porque, por ejemplo, hay entidades que no tienen inteligencia, que son simplemente plasmaciones ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo puedo explicar? Hay plasmaciones que se quedan directamente en los objetos. Entonces, este tipo de espíritus son los que vemos que siempre están en una repetición constante. Y son los que, clásico, ¿no? Que se aparece a las 12 de la noche, en una noche de luna llena y con ciertas características atmosféricas, ¿no? Que está lloviendo, que hay rayos, cosas así. Esas son memorias que se quedan impregnadas en ciertos objetos después de un evento muy, muy, muy violento. Muy violento. Y actúan como si fueran, pues, literal, grabadoras o memorias, ¿sabes? Y se activan bajo ciertos parámetros. Entonces, estos seres no tienen inteligencia, son simplemente residuos energéticos. Y es porque se repite, por ejemplo, en esta historia que decían siempre a esas horas aparecía la mujer. Uh-huh. Y por eso te digo, puede ser que ella esté adherida directamente al espejo, porque dicen que a donde se llevan el espejo, ella se va. Uh-huh. Ella aparece. Están estos que los puede ver una persona que tiene mucha sensibilidad y no es necesario que espere o que se materialice dentro de las especificaciones, ¿no? Que, por ejemplo, en el Queen Mary, que mucha gente ve a los marineros o ven incluso a los sargentos del barco, personas que se hundieron con el barco, y los ven en ciertas noches.
¿no? Que coinciden con las bitácoras. Sin embargo, hay gente que va y que también las ve en otras ocasiones. Depende de la sensibilidad de la persona. Hay veces que los mediums o personas muy sensitivas pueden verlos, aunque no sea bajo las características que los demás sí los ven. Esto va más como con la persona. Sin embargo, cuando son este tipo de entidades que sí tienen cierta inteligencia, que ya se puede decir bajos astrales, demonios o algún otro ser, porque sí, hay que se pueden salir, seres, ¿no? De lo programado, por así decirlo. Sí, que ellos eligen a quién están manifestándose. A quién se le aparecen, a quién se le aparecen. Ellos lo eligen. ¿Por qué motivo? Pues hay muchos. Puede ser que sea la persona más susceptible, que sea el más manejable, que pueda ser quien más se abra y que se rompa más rápido, como para poder tener una interacción más profunda, que puede ser hasta una posesión. Entonces esto pues ya depende mucho de las personas y de la entidad que esté manifestándose. Y desde tu experiencia, el cabello, o más bien el acto de peinarse, ¿tiene alguna carga simbólica, energía o no sé? Sí, más bien energética o espiritual, o... Puede ser que sea el último acto que esa persona realizó en vida, que sea su último momento. Ok, o sea que se estaba peinando y subió el colapsus. Sí, en caso de que se haya quitado la vida, fue lo último que, o es parte de este ritual que se lleva a cabo antes de, porque usualmente cuando son suicidios, las personas lo hacen de manera ritual. No es como que, ya me quiero quitar la vida y de manera inmediata, y sin ninguna premeditación. Eso es muy raro. Es más común que hacer la nota, que ponerte tus últimas, o sea, una ropa que te guste, cepillarte el cabello, esto de estarse despidiendo de la gente también en días anteriores. O sea, sí lleva más como una continuidad y se puede ver más de manera ritual. Y entonces estos últimos momentos son los que tienen mayor carga emocional y energética, y son los que se plasman. Fíjate que yo siempre me he puesto a pensar y sí decía, ¿por qué algunos se peinan? O por qué algunos aparecen con cierto tiempo de artículos. Quizás a lo mejor los artículos, como ahorita que lo mencionas, a lo mejor eran sus favoritos, ¿no? Sí, puede ser. Fíjate que en alguna ocasión, precisamente, a mí, bueno, estaba yo niño y venía yo de la primaria y entré al edificio donde vivíamos y me encontré con una señora que era abuelita de un niño. Incluso me pregunta la señora afuera del edificio, me pregunta que dónde está, y le digo, yo creo que ahí viene. Y así yo me metí, y cuando llego a las escaleras estaba el letrero de que había fallecido la señora. Y pues ella siempre vestía con una bata, y fue la bata que le vi, pues, que estaba ahí la señora esperando a su nieto. Wow. Sí, es algo impactante que sí me metí, nada más me quedé pues pasmado y le continué mi casa. Y yo creo que a muy pocas personas le conté esta anécdota, y ahorita me hiciste recordar con esto de las prendas y demás. Es que sí, a mí me ha pasado y me da risa porque me pongo a pensar, es que ¿qué más hago? O sea, ¿qué hago? Ni modo, que es como que sí te da cierto shock, y pues mejor continúas tu camino dentro de lo que estabas haciendo, ¿no? Como para mantenerte en los niveles de la cordura que necesitas mantenerte en ese momento. Sí, yo la verdad sí me quedé así de... Porque sí leí, como ahí ponían letreros de que se vende y demás, pues sí me detuve a leerlo. Dije, pues, a ver, ¿quién está vendiendo o qué? Ya cuando veo que decía que había fallecido la señora y que la iban a velar en tal lado y así, pues sí me quedé así de... Dije, Dios bendito, no, pues vámonos. Que le vaya bien. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de estos tipos de apariciones, ¿qué pueden hacer quienes viven este tipo de fenómenos, John? ¿Qué pudieran hacer para entenderlos, o poder enfrentarlos, o frenarlos? ¿Qué pudieran hacer
en el momento en el que están viviendo este tipo de apariciones? Pues lo último que hay que hacer es entrar en una guerra energética. O sea, es lo último. Si esa aparición no te está causando ningún daño, o sea, solamente lo que se manifiesta en un lugar específico, a una hora, y que no está teniendo una mayor influencia en tu vida, o sea, mejor ni te metas, déjalo. Convive con algo que está ahí antes de que tú llegaras, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de cierta manera, es su espacio, porque tú eres el invasor. Uh-huh. ¿Sabes? En estos casos que son espíritus, que son almas, o sea, pues, ¿qué te cuesta tenerlos ahí? ¿Sabes? Uh-huh. Porque si tú empiezas a querer desterrarlos y desalojarlos y a que se vayan cuando están en un plan pacífico, lo más seguro es que te cargues un alacrán en la espalda. O sea, eso va a traer repercusiones muy fuertes más adelante, porque también hay que recordar que estas energías son más longevas que un cuerpo físico, tienen ahí más tiempo que tú y van a estar mucho más tiempo después de que tú te vayas vivo o muerto, eso sí, porque sí hay entidades que llegan a quitarte cosa por cosa, persona por persona, y que te van despojando de todo, y a lo último que se llevan es a ti, después de haberte causado muchísimo dolor y sufrimiento. Ajá. Sí, entonces, como ¿para qué quieres entrar en ese tipo de dinámicas? Claro que depende de la energía, porque hay lugares en donde se ha hecho brujería que no se pueden cerrar portales. Ya eso ya quedó así, ya no se puede hacer nada. Son lugares malditos, literalmente. A mí me ha tocado hacer una que otra limpia en lugares así, en donde les digo, no se puede, no hay forma, lo mejor es que se salgan de aquí y que busques otra manera, como ya sea de vender el lugar o de habitar el lugar o de sacar algún provecho de ese sitio, pero realmente ya cuando son lugares bastante cargados de energía, mejor es que tú te muevas. O sea, no es tratar de mover lo que hay ahí, sino que es más sencillo y más cuerdo y te deja o sea, deja tu cuerpo más completo y tu vida, sí, mejor te vas tú. Eso es, yo desde mi punto de vista, la verdad es lo que les recomiendo. Ok, entonces sí, ¿no recomiendas, por ejemplo, este tipo de prácticas en donde llevan a un cura o llevan a una persona a hacer algún desalojo? Mejor es o convives o dejas. Y yo digo vivir y dejar vivir, o sea, es que depende muchísimo del caso en específico. Mira, por ejemplo, una vez nos hablaron porque tenían una casa que no se vendía para nada y ya tenía mucho tiempo. Esa casa la habían comprado los abuelos de la persona que nos mandó llamar, y los abuelitos la habían comprado muy, muy barata, porque allí había ocurrido pues un evento muy catastrófico, ¿no? Se habían muerto como 3 personas adentro de esa casa, y decían que las personas habían fallecido después de haber estado jugando a la Ouija, y que una de las personas que fue la que sobrevivió era la que dirigía como rituales satánicos, ¿no? En aquella época pues todo era satánico, entonces en realidad yo les decía, pero ¿qué antecedentes tienes de esto? O sea, ¿qué sabes de la persona que hacía rituales satánicos? ¿Cómo qué religión era? Y me decían, es que era una persona que llegó aquí y que realmente empezaba a juntar gente que en el panteón, y que hacían estas sesiones espiritistas y que hacía ceremonias, y la casa que compraron mis abuelos era uno de estos lugares en donde se hizo la última ceremonia y luego una sesión espiritista en donde se invocaban muertos, ¿no? Y que en esa persona entraban y todo. Parecía más como un medium. A lo que ellos me describían, parecía más un medium haciendo estas sesiones espiritistas de canalización. Llegando a la casa, lo primero que se siente pues es esta energía de rechazo a cualquiera que entrara, no nada más conmigo, sino que iba Jesús, iba Carmelita, y ellos también sentían como esta barrera a la entrada.
les comentamos a los muchachos de ese momento, porque siempre nos acompañan en los recorridos. Bueno, pues cuando es trabajo, siempre están con nosotros. Y les preguntamos, ¿ustedes qué perciben en cuanto entran? ¿Te sientes bienvenido o también estás sintiendo como esta energía que te deja fuera? Y nos decían, es que es raro porque siempre que veníamos a esta casa era lo que sentíamos. Y de hecho que llevaban mascotas o personas que que eran amigos, o sea, y que decían siempre se van rápido, las mascotas no entran. Por ejemplo, hay una habitación en específico a la que no entraban los animalitos jamás, no entraban ni a la casa, menos ahí. Ese es el lugar al que menos entran. Y en la casa había muchas entradas de luz, pero esta habitación siempre era muy sombría y muy fría. Entonces yo le decía, bueno, podemos hacer alguna limpia y armonización en el resto de la casa para que puedas venderla, pero de ahí a que podamos cerrar los portales que se abrieron aquí, no lo creo, porque realmente no se hacían ceremonias como a ti te cuentan, sino que sí hubo sacrificios humanos y que involucraban a niños. O sea, pregúntales a tus abuelos si en aquellas épocas no se reportaban desapariciones de niños. O sí, o de mujeres, porque yo aquí veo muchas presencias, pero no están por gusto, ellos están porque fueron anclados. Entonces también esto de haber sido anclados o haber sido ofrendados no se puede liberar porque fueron parte de un pago y una transacción previa. Sí, pues ya después preguntaron si había habido ahí una temporada de desapariciones previas a que los abuelos compraran ese lugar, y ya, pues no pudieron vender, no creas, no pudieron vender la casa, no pudieron tampoco rentarla, y se quedó ahí. Es un rancho, es un lugar que ni siquiera están visitando ya. Ya se perdió. Se perdió, lo dejaron perder, pues. Sí, quedó. ¿Se quedaron como el terreno o qué? Como de terreno, sí, como terreno. Tienen la esperanza de que cuando crezca la ciudad un poco más, puedan venderlo como terreno y no como casa, y que ya esa historia y todo lo que se decía de ese sitio ya haya pasado. ¿Y sí hay fecha de caducidad, por así decirlo, Jun, en este tipo de lugares? O sea, que ya después, con el paso del tiempo, a lo mejor las almas se purifiquen y se vayan, o eso va a ser para toda la vida. Uy, es que también eso depende. O sea, fecha de caducidad no. Luego sí hay un cese de la actividad paranormal porque no hay fuentes de alimentación. Okay. Por ejemplo, en este caso es un lugar que no tiene ni luz. Entonces nada más se ve sombrío, se siente frío. Pero si ahí empiezan a poner como cables de luz y empiezan a estimular los campos electromagnéticos que ya de por sí están ahí, se va a activar. Y de seguro que llegan entidades que no son nada agradables. Okay. Y lo mismo si van a vivir ahí personas, se van a empezar a alimentar de las personas y entonces van a empezar las manifestaciones más fuertes. Sí, eso también depende de que se detenga, pues no, porque esa energía que está anclada al lugar, nada más que no tiene de dónde alimentarse, se quedan quietos un rato y ya luego vuelven a andar y vuelven a suceder las mismas cosas. Sí. Por eso hay lugares malditos que son históricos, casas de hace 500 años que siguen estando igual. Pero es por eso mismo, ¿no? De que si lo habitan o que lo hacen restaurante o que, por ejemplo, las casonas que hay aquí en Guadalajara, en donde se dice que sí hay como ciertas manifestaciones, pues siempre existen por este tipo, como tú comentas, como hay energía, hay gente que lo visita, hay gente que está trabajando, o a lo mejor hay gente que está arreglando, siempre y sencillamente a lo mejor hasta del que está cuidando, ¿no? Sí. Como este lugar también que abrieron en Monterrey, esta casa que era la casa más maldita de Monterrey, no me acuerdo cómo se llama en este momento, se me fue el nombre, pero lo hicieron restaurante hace poquito y estuvieron reportando muchísimos fenómenos paranormales. De hecho,
hasta hubo ciertos casos de posesión y cerraron luego este lugar, o sea, todos, y yo hasta hice video así de, no va a durar mucho abierto porque se les va a descontrolar las cosas, sobre todo porque empezaron a hacer rituales, como que querían que fuera un restaurante en el que tú fueras a comer y que vivieras algún tipo de experiencia paranormal, ¿no? Como un plus, como este tipo de turismo negro, que te lleva a lugares así donde han ocurrido cosas muy turbias. Algo similar como aquí, no sé si la has escuchado, a la Casa de las Vacas. Ya ves que, por ejemplo, ahorita hacen como cine, o sea, te ponen una película y todo lo acomodan o lo adornan como según la película. Últimamente han nacido las de Harry Potter, pero antes en el programa de Star Normal que ha transmitido por TV Azteca, habían ido ahí y supuestamente habían tenido apariciones, pues es una casa muy vieja y demás, y de todo la han hecho. En algún momento fue un restaurante, ahorita te digo que en algún momento fue un museo, ahora ya es este tipo de eventos que te digo que hacen, y la gente va, aparte de que sea acomodan bonito, no hay que decir que no, pero quieras o no, pues es el buscan como a ver si hay como algún tipo de manifestación o algo, porque es una casa muy antigua. Sí, había escuchado de esa casa, de hecho quiero ir, me gustaría ir. Hay que ir, me invitas, yo te llevo. Vale, sí, claro que sí. Y entonces vendían como este plus de que se les fuera a aparecer en este restaurante. ¿Y si llegaron a hacerles algún tipo de manifestación? Pues sí, es que mira, luego son cosas que se romantizan, ¿no? Y empezaron estos chicos a hacer rituales para provocar las manifestaciones, y lo que sucedió más bien es que tuvieron que cerrar porque se fue la persona encargada, o sea, la administradora renunció. Empezaron a denunciar malos servicios, malos tratos, y la gente de adentro, o sea, las personas que estaban trabajando en el lugar se volvían muy agresivos. Era gente que no aguantaba estar trabajando ahí todo el día. Los dueños también empezaron con actitudes muy mamonas, muy agresivas, y esto lo que hizo fue que todo el dinero se les fuera y mejor cerraran ahí. Pero es lo mismo, o sea, una manifestación paranormal no siempre es que se te aparezca el espíritu, muchas veces es algo que te habla y que influye mucho en las emociones y en el pensamiento, y cambia y trastorna la personalidad, y eso era lo que les estaba pasando a ellos. Por eso te digo que yo lo que supe fue que incluso estuvieron muy cerca del tema de la posesión, porque uno de estos muchachos ya había tenido cambios muy drásticos en la personalidad, y era uno de los que participaban o dirigían los rituales. Entonces, pues es que no siempre es así, lo han romantizado mucho, se te va a aparecer, pero no, son entidades agresivas y se van directamente a la mente. Sí, no, y luego aparte, si lo hacía todos los días, me imagino que debe de haber un desgaste también. O sea, no todos los días vas ahí con la misma energía que te pueda curar o que te pueda proteger, por así decir. Sí, exactamente. Y bueno, ahora que escuchamos esta historia, me gustaría preguntarte algo más personal. Si has vivido alguna experiencia similar con una entidad femenina en un baño, o frente a algún espejo, o un horario específico como a las 3 de la madrugada. Sí, son muchas, pero sí, por ejemplo... Échale, hay tiempo. Sí. Esta anécdota me la cuenta mi mamá. Ella dice que cuando Carmelita estaba como de 3 o 4 años, que ella iba al kinder y que ya estaba en este proceso de que, bueno, ya sabía entrar al baño ella sola. Y estaban en la parte de abajo, entonces le pidió permiso para ir al baño, le dijo que sí fuera y se pasó. Pero se tardó mucho tiempo. Y mi mamá así, bueno, ya está, ¿qué ondas? Ya se tardó. Entonces dice que fue a ver y no estaba ella en el primer baño, sino que subió a la parte de arriba buscándola, porque dice, bueno, me dijo que iba al baño y no está, ¿dónde está? Y empezó a buscarla. Entonces llegó a la parte de arriba
y Carmelita estaba afuera del baño y estaba así que ya no aguantaba y decía mi mamá, ¿qué pasó, mija? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no entraste ahí abajo? Y justamente le dijo, es que ahí abajo no me dejó entrar la señora. Y mi mamá así, pues ¿qué señora? ¿Quién fue? Y precisamente le dice, es una señora que se estaba cepillando el cabello enfrente del espejo y no me dejaba entrar. Entonces me vine para acá, pero cuando estoy aquí, ahí está otra vez la señora y estoy esperando que me deje entrar y que ya se vaya. Y pues mi mamá así, ahora pues qué señora es, estamos solas. Y ya mi mamá abre la puerta porque estaba cerrada la puerta para todo esto, abre la puerta y no había nadie. Le dice, mira, no hay nadie, me voy a esperar aquí a que tú entres y nos vamos juntas para abajo. Y a Carmelita le decía que sí, y pues era muy raro que ella fuera sola. O sea, siempre nos decía, acompáñame, vamos. Y es que esa casa tiene mucha historia de fenómenos paranormales que llegan desde mis abuelos, que fueron los que llegaron ahí. Y esa es una de estas historias. Hay otra que mencionas que con espejos. Yo tenía unas tías abuelas que ellas vivían en un rancho cerca de un pueblo. Entonces, ese rancho, pues qué te digo, es desde que ellas estaban chicas, de hecho ahí nacieron y todo, y ellas se hacían cargo pues de todo lo que correspondía del rancho, ¿no? Que hacer de comer, para todos, para los caporales, para las personas que trabajaban ahí, iban a la leche, o sea, a ordeñar las vacas, a recoger los huevos de los gallineros y todo eso. Era pues una vida de campo. Tenían también algunos cultivos. Dicen que en una de estas ocasiones en las que 2 de los caporales se caen de los caballos, que se lastiman los tobillos, no podían caminar los señores y los caballos también quedaron como resentidos. Entonces a ellas les tocó ir hacia la parte donde sembraban el maíz. Ahí había una bodega en donde metían todo lo que iban cosechando, ¿no? O sea, lo desgranaban y todo eso. Entonces, en una de esas idas para allá, ven como un hoyo en donde metió la pata el caballo, donde se cayeron. Y dice una de mis tías, bueno, aquí fue donde pasó, vamos a tapar este hoyo, porque de noche no se va a ver nada, nosotros vamos a estar regresando y qué tal que nos pasa lo mismo. Cuando estaban buscando cómo tapar ese hoyo, se dan cuenta de que más bien era como una raíz, como si fuera la raíz del árbol que se estaba pudriendo y fue lo que se rompió por el peso, como si fuera un tipo de tabla o algo. Sí. Entonces ven que no era pues como un bache en la tierra o algo así por el desgaste, sino que más bien había tapado algo. Uh-huh. Les dio la curiosidad y empezaron como a escarbar y sí sacaron como unas tablas y abajo lo que había era un espejo precisamente. Dice, estaba bien bonito, era un espejo como de plata y estaba envuelto en una manta que estaba bordada. Dice, pero esa manta ya estaba muy deshecha, ya estaba muy desgastada. Entonces agarramos el espejo y en vez de ir a hacer lo que tenían que hacer, que las mandaron por maíz, se regresaron con su mamá y le enseñaron el espejo. Mira, mamá, lo que nos encontramos, que en el hoyo donde se cayeron los caporales, que ahí le contaron toda la historia. Uh-huh. Entonces la tía dice, está muy bonito, pues igual lo podemos vender. Y lo empezó a limpiar. Entonces, cuando lo limpia, ve que tiene algunas inscripciones y ve que tiene dice que era como una estrella, pero no como la estrella de 5 picos, sino que era algo diferente. Ese era un símbolo que yo no había visto. Uh-huh. Y le hace satánico. Símbolo satánico. Okay. Sí, y dice, yo lo dejé donde estaba una capilla, porque en aquella época pues siempre era como muy católica la gente y tenían su capilla en el rancho. Uh-huh. Lo dejó en la capilla, dice que a los pies del
a los pies del Santísimo. Entonces dice, pues para que se les haga chamuco en lo que yo lo vendo o en lo que puedo ver qué hago con él. Y desde ahí pasaron, ¿qué te gusta? Porque tampoco no creas que había gente que compraba un espejo de plata y luego se lo querían dar como bien caro, ¿no? Como de que es de plata y que es de los buenos. Entonces, ellas vivían en un rancho, pues ¿qué te estoy hablando? Como en 1930, 40, o sea, hace muchos años. Uh-huh. Sí, y no es como hoy la conectividad. Antes ibas a la ciudad, cada avenida de Obispo, o sea, ibas 1 o 2 veces cada 2 meses, 3 meses, no uh-huh. era que fueras mucho porque todo lo tenías todo lo producían pues, en el rancho, ajá. Sí, no iban a comprar comida ni nada. Tenían sus huertas, sus vacas, o sea, ajá. todo lo que necesitaban para comida, pues ahí lo tenían, pues sí, lo producían. Pues. Ellos lo producían. Entonces, el periodo para ir a la ciudad, pues todavía le tardaba, eran como 2 meses de que todavía le quedaba como para poder ir a la ciudad y ya lo habían ofrecido a toda la gente en el campo, pero pues que decía nadie lo podía comprar o nadie lo quería comprar, ¿no? Entonces ese espejo se quedó ahí en la iglesia y dice que empezaron a ver justamente los caporales, las personas que trabajaban en el rancho, que ya cuando caía la noche veían como si fuera una figura de una mujer que pasaba hacia la iglesia. Pero dicen, bueno, pero ¿quién es? ¿Cuál de las muchachas es? Porque bueno, mis tías eran como 10, eran muchas, así que no era tan raro esta visión, ¿no? De que a lo mejor sí están yendo a rezar o algo de eso. Así dejaron pasar los días hasta que una noche uno de estos señores va siguiendo a la muchacha porque dice, es que no viene de la casa, esto viene del monte y se mete y pasa a la iglesia. Y a lo mejor hasta es una persona que se queda a dormir acá adentro y nosotros ni en cuenta. Uh-huh. Así es que él ya la había visto varias veces y en una de esas pues la sigue. Va con un quinqué porque antes pues ya ves que no había ni electricidad ni nada de eso, eran velas. Y la llevaba dentro de un quinqué, iba así alumbrándose. Y dice, era muy, muy, muy penumbroso todo eso hasta que empecé a sentir las escaleras porque raramente pues la vela no alumbraba para allá, o sea, yo no veía lo que había enfrente, pero ya me sabía el camino. Llega y al momento de que quiere pasar a la iglesia, pues se da de narices porque está cerrada la puerta. Y la empieza a mover y dice, bueno, ¿esto qué onda? ¿Por qué no se abre? ¿Cómo entró esta mujer? ¿Cómo uh-huh. fue que está pasando? ¿Qué está pasando? Se asusta y se regresa. Y ya le empiezan a contar a mi tía, ahí es cuando mi tía se da cuenta de lo que está pasando, porque le dicen, es que ya van varias noches que estamos viendo que esta figura parece que atraviesa, entra a la iglesia, y mi tía sí, pero pues es que esa iglesia siempre la cerramos cuando terminamos la última oración del día, que es como a las 5 de la tarde. Uh-huh. Entonces van, y cuando llegan a abrir la iglesia, ven que no hay nadie, lo único que está allí pues es el Cristo espejo que tienen, las banquitas y el espejo. Ajá. Y ya mi tía como que le daba cierto temor, ¿no? Como decir, ay, ¿qué está pasando? Pues si nomás tengo el espejo y esto está empezando desde que estas muchachas lo trajeron, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ya para no hacer así la historia tan larga, llega el día en el que van a la ciudad y se llevan el espejo, lo envuelven y le dice mi tía, véndelo, a lo que te den, véndelo, no quiero que te lo traigas de regreso. Uh-huh. Y le dicen que sí. Entonces salen y en aquella época pues también era muy raro quien tuviera un carro aquí en México, así es uh-huh. que agarraban carretas. Ellos empezaban recorrido de rancho en rancho, iban vendiendo lo que tenían, quesos, leche, maíz, en lo que iban llegando a la ciudad. Cuando llegaban a la ciudad, pues ahí distribuían algunas cosas porque mis tías bordaban y era lo que realmente como que vendían, las cosas bordadas, vestidos y manteles y todo eso. Y ya de regreso se venían y no tardaban tanto, o sea, el tema era la ida, porque pasaban de ranchería en ranchería. Ya cuando llegan a la primera ranchería, pues que se les tira la leche, que se les descompusieron los quesos, que bueno, les pasaron de cosas. De desgracias. Al último,
Sí, antes de llegar a la ciudad, una de las ruedas de las carretas se salió y ellos casi se accidentan así feo, así al grado de perder la vida, pero dice que ellos alcanzaron a brincar, o sea, que primero se oyó así el sonido fuerte de que de que se rompió la rueda y que les dio tiempo de ellos brincar. Lo que sí ahí se perdió pues fueron los caballos, fue básicamente todo lo que llevaban, no pudieron vender casi nada. Entonces pues no había teléfonos, o al menos en el rancho no tenían teléfono. De esto mis tías se van enterando hasta un mes después, que es cuando vuelven los muchachos y le dicen, no, ya no trajimos ni el espejo. Ajá, sí, ahí lo perdieron también. Fue una de las cosas, entre todas las cosas. No se rompió, nada más no lo encontraron. Como ya iban de noche, pero es que pues a ellos que les apuraba en aquella época, la verdad, bueno. O sea, se conocían el camino, no había tanto desmadre como ahorita. Entonces ellos se aventaban así y dice, esto nos pasó, o sea, no supimos qué pasó con el espejo. Y ya esa, pues yo siento que hasta de suerte les tocó, ¿no? Que perdieran eso. Sí, porque pues cuántas veces hemos visto que, se saben historias de que se quieren deshacer de algo que pues bueno, no les da buena vibra y regresa, vuelve siempre. Ajá. Siempre vuelve o vuelve a aparecer o alguien de su familia se lo vuelve a encontrar. Sí, hay muchas historias así. Acá igual pudo haber sido que pues el espejo o la entidad que estaba adherida a este objeto pues supiera que iba a estar en la iglesia, que mis tías pues no practicaban realmente nada y más bien esperó que llegara alguien que sí le diera un uso. Tal vez también puede ser eso, porque pues hay entidades que se van con personas o que eligen los objetos, a veces eligen a las personas que los compran o que los adquieren. Sí, también puede ser que dijeron, bueno, yo nomás nos dejaron aquí en esta habitación y no hay de dónde alimentarnos, pudiera ser, ¿no? Sí, que nada más hayan sido como esta herramienta para sacarlo del confinamiento en el que estaba. Y que de ahí entonces ya empezara a atraer a una persona con la que sí pudiera, pues no sé, congeniar más en energía. Sí, puede ser. Sí. Y bueno, pues ahora yo te voy a contar otra. A ver, En la casa donde vivía Laura había un cuarto que nadie usaba. Era un espacio pequeño al fondo del pasillo que solía ser el cuarto de servicio. Lo más extraño no era el cuarto, sino el baño dentro de él. Este baño era pequeño, húmedo, sin ventilación, pero lo más inquietante era el espejo empotrado frente al lavabo. Este tenía un vidrio antiguo con manchas en los bordes y un marco metálico oxidado. Laura lo evitaba porque siempre sentía que alguien la miraba desde el espejo. Una noche, mientras todos dormían, Laura se levantó con una necesidad inexplicable de ir a ese baño, no al suyo, no al de arriba, no al de al fondo, sino a ese baño en específico. No encendió la luz, el pasillo estaba en penumbras y el silencio era tan denso que podía oír su respiración. Al entrar, el espejo la recibió con una imagen distorsionada. No era su reflejo. La figura que la miraba tenía su misma ropa, su mismo rostro, pero no parpadeaba. No imitaba ni siquiera sus movimientos. No era un espejo, era una ventana. Laura intentó gritar, pero su voz no salió. La figura de dentro del espejo sonrió y levantó la mano con un movimiento suave y comenzó a trazar algo con el dedo sobre el otro lado del vidrio empañado. Era un símbolo, uno que Laura no entendía, pero que le quemó los ojos al verlo. Cuando logró moverse, cerró la puerta y corrió a las escaleras. Al día siguiente, bajó acompañada de su madre. El cuarto estaba completamente seco, como si nadie lo hubiera utilizado en años. El espejo ya no estaba, y en su lugar solo había una pared desnuda y un leve dibujo en la pintura y el símbolo
que ella vio aquella noche. Como si estuviera sellado. Qué loco. Qué miedo. ¿Qué pasó aquí, June, como en esta historia? ¿Qué pudo haber pasado? Al ver este tipo de reflejo, que era ella misma, pero no era ella. Y de hecho hay muchos registros de ese tipo de entidades que son cambiaformas. Es que sí son muy comunes. De hecho, hasta hay videos. Ahorita me estaba acordando, hay un video, yo lo vi en TikTok. Es de una chica que entra como a la casa y está su papá como en una computadora y se ve que ella entra, pero luego vuelve a entrar. O sea, y es así como muy, muy rápido. El que entra 2 veces, así que ondas. Y el papá le dice que no acabas de entrar y ella no, apenas voy llegando. Entonces, ese tipo de entidades sí existen. Lo que no había escuchado es que como que actúan de esta manera, porque son, bueno, al menos hasta donde yo sé, son como más pacíficos, son simplemente que los ves, es como chocarreros, pues, en el sentido de que te confunden la mente, así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. Sí, bueno, ahorita también se pudiera manejar que pudiera ser como un doble cuántico. Por ejemplo, en este caso de este video. Pudiera ser algún tipo de... o algo que se disfraza de ella. También puede ser. Ay, no, pero qué curioso, ¿no? Me suena porque en algún momento tuvimos una invitada que ella nos hablaba, pues ya estábamos hablando como de este mundo cuántico y demás, y ella nos mencionó que estaba en un restaurante y que estaban esperando a una amiga, y que esa amiga cuando entró, que le dijo, ay, me di cuenta que era aquí porque te vi entrar y que no sé qué, traías esa misma ropa y no sé qué, y que le dijo, no, yo ya tengo que ir como desde hace media hora. Y que le dijo, no, acabas de entrar, y por eso me di cuenta que este era el lugar. Y que le dijo, no, yo ya estaba aquí desde hace media hora. Y ella nos contó como esta parte, pues, de que pudiera ser como un doble que tiene, y que pues es el que vio a esta persona. Sí, algún doppelganger tal vez, doppelganger. Sí, luego me falla la dislexia con los nombres. A todos nos llega a pasar. Y bueno, pues algo más que quieras comentarnos al respecto. Pues nada más que no se metan en peleas innecesarias. Dejan vivir, convivan con las entidades, siempre y cuando sean pacíficas y siempre y cuando no interfieran en tu vida y la de las personas con las que vives, porque ya si estás conviviendo con entidades que son muy violentas y que son bastante agresivas y territoriales, pues ahí lo mejor es tomar distancia. O sea, mejor vete tú de aquí a que corres a una entidad arraigada a un lugar. No sé, puedes tardar años y perder muchísimo. Sí, muchísimo más que cosas materiales, ¿no? Sí. Bueno, pues esta noche sabemos y conocimos que la silueta de una mujer frente al espejo nos ha mostrado que hay algo más allá de lo visible. Quizás no se trata solo de fantasmas, sino de energías atrapadas, de mensajes no entregados o de memorias que se resisten a morir. ¿Y tú? ¿Has visto a alguien frente al espejo cuando sabías que estabas solo? Déjanos tu historia en los comentarios. Gracias a Brujita Cósmica por habernos acompañado, por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias, Juanpi, por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio, donde una nueva sombra nos contará un secreto en silencio.